Reporte 100. Rubén Aguilar Valenzuela está con nosotros en vivo hoy aquí en cabina. Los lunes participa con su comentario a las 6:45 de la mañana. Ayer estuvo aquí en Hermosillo, está en Hermosillo, presentó el libro Jaque Mate al Crimen Organizado, Coahuila, una estrategia multidimensional para la paz. Rubén, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a tu tierra. Muchas gracias, qué gusto de verte en vivo y a todo color. Porque pues han de saber que Rubén es sonorense. Sonorense. Nacido en Guatabampo, pero vivido en Navojoa. Fui nada más a nacer a Guatabampo, mis papás vivían en Navojoa y mi madre le habían dicho que iba a tener cesárea y era muy complicado en aquellos tiempos, y entonces había un nuevo médico en Guatabampo, un doctor Romo muy famoso que fue, y fui a nacer a Guatabampo, estuve una semana y luego volví a Navojoa. Sí, ¿cuántos años en Sonora? ¿Cuántos años estuviste en Sonora? A los 4 años, mi padre trabajaba en Banco Nacional de México, había entrado a la sucursal Navojoa a los 15 años, terminó siendo el director general de Banamex cuando la expropiación, pero a los 24 años cambiaron a mi papá de Navojoa, fue a abrir la sucursal Los Mochis, entonces ya empecé como un periplo por el país. De Los Mochis mi papá fue a abrir la primera sucursal a Mexicali, luego fuimos a México, luego fuimos a Monterrey, y luego fue gerente regional aquí en Hermosillo, y vivimos también acá, y al año de mi padre estar viviendo acá lo nombraron subdirector de Banamex, y yo me quedé aquí en el Regis a terminar la prepa como interno. ¿En qué año estuvo en el Regis? ¿Estuviste en el Regis? Estuve 64, 65. Sí. Ayer tuve cena con los compañeros. ¿Sí? ¿Con quiénes? En casa de Ramón, con Mundo Atiezarán, con Ramón, él cocinó una fantástica carne asada. Sí. Yo no había comido para dar lugar a ¿Ramón Corral? Sí, Ramón Corral. Sí, éramos de la misma generación. Estuvieron juntos en la escuela. Aquí en el Regis, sí. Pero usted fue el rebelde. Pues yo fui como distinto. Sí. Tomé otro camino, que pues es cuando me meto, como tú sabes que me meto de jesuita, iba a ir al TEC de Monterrey como más de la mitad de la clase, pero yo dije, no, yo no quiero hacer eso, ya sé que es lo mismo, seguramente después termino en el TEC, voy a entrar a Banamex, voy a hacer una carrera como mi papá, pues no quiero hacer eso. Y me metí de jesuita y estuve 14 años en la compañía, me debería haber ordenado sacerdote, pero ya había entrado en relación con la guerrilla en El Salvador, y entonces pues se juntaron las fechas en el momento en que la guerrilla me dice que ya me tengo que meter porque va a empezar la ofensiva general, la guerra, y el trabajo de comunicación que yo había hecho la guerrilla desde México, que dirigía la revista internacional de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, que editaba en México, distribuía en México, pero entro ya a El Salvador a dirigir la estrategia de comunicación, de decirle al mundo que en El Salvador ocurría un genocidio y que al tiempo pues la guerrilla era una alternativa. Y aprovecho este día, hoy día 24 de marzo, acabo de subir un tweet, es el día que asesinaron a Monseñor Romero, la ultraderecha salvadoreña en el año 78, debe haber sido 78, de un personaje extraordinario, de una congruencia enorme, él sabiendo que con su crítica a la dictadura, al asesinato del ejército, pues estaba en la mira de la posibilidad de que estas fuerzas de la ultraderecha lo pudieran asesinar, y no quiso ceder a su posición de crítica, y una homilía muy famosa en la Catedral de San Salvador, donde hablaran menos, palabras más, le dice: les pido, les exijo, a nombre de Dios, no maten a sus hermanos, que fue una frase dirigida a los soldados, que fue la sentencia de muerte. Después de esa homilía, de ese domingo donde dijo esa frase, pues es asesinado Monseñor mientras celebraba misa en la pequeña comunidad de unas monjas donde él vivía, en un hospitalito, y fue un hombre verdaderamente excepcional, y pues yo estuve en ese movimiento, Juan Carlos. Sí, antes quienes pertenecían a la izquierda se agarraban a catorrazos, ¿no? A balazos. Los que sí fuimos de izquierda, hoy hay un gobierno que se dice de izquierda, jamás estuvo relacionado con la izquierda, no salió del país, no se relacionó con nadie, son viejos priistas del nacionalismo revolucionario, pero de izquierda tienen lo que yo de físico nuclear o de astronauta. Pero sí, en esa época
uno entendía, inspirado por lo que había resultado de la Revolución Cubana, que el camino de las armas era el camino por deshacerte de las dictaduras y construir una nueva realidad política y social, como lo habían hecho el movimiento 26 de julio en Cuba en el año 59, en 3 de enero del 59, que entran a La Habana y triunfa esa alternativa y genera pues un nuevo espacio de que ese es el camino, y las izquierdas de América Latina caminaron por esa vía. ¿Hay izquierda en México? ¿Dónde está la izquierda en México? Si no es la que gobierna, ¿dónde está la izquierda? Yo pienso que no hay izquierda. No hay izquierda en México. En México es una tragedia. Había, yo pienso, unos resabios en el PRD, que eso quedaba, pero esta izquierda moderna, democrática, defensora de los derechos humanos, el movimiento lésbico-gay, de la ecología, de las mujeres, que se plasma en el discurso y en la acción de un Gabriel Boric en Chile, estos chavalos de 34, 35 años que se construyen en la calle, de esa izquierda, pues en México no tenemos, ¿no? No hay. Tenemos viejos priistas del nacionalismo revolucionario. ¿Tenemos pura derecha entonces? Pura derecha. ¿Puro conservador? Pues en muy buena medida. Yo pienso que este gobierno en muchos tramos es no solo conservador, sino incluso reaccionario, con rasgos fascistoides. Queman figuras en la plaza pública como los fascistas, queman libros y figuras, que toda la historia nos dice que cuando un partido, un gobierno llega a eso, pues tiene rasgos claramente fascistas, y nadie, sin la autorización del gobierno, con el aparato de seguridad que había en el Zócalo, puedes meter una figura de ese tamaño y la puedes quemar, no puedes, si no hay autorización. ¿Quién fue entonces? ¿Fue Morena Ciudad de México? ¿Fue Morena Federal? ¿Fue Claudia Sheinbaum? ¿Lo ordenó el presidente? No sé, pero todos esos elementos son de corte fascistoide, claramente ultraconservadores, no solo conservadores, ultraconservadores. O sea, el PRI no se ha ido. El PRI más reaccionario, ese está en Morena, sí, y lo presiden los más reaccionarios del PRI en Morena, los Bartlett, los López Obrador, una caterva de gentes que uno podría. O sea, ¿está en nuestro ADN el de los mexicanos ser priistas? Pues hay esa vieja frase, Juan Carlos, de que en todo mexicano hay un priista, ¿verdad? Sí. Pero sí pienso que estamos en un proceso de ir lavando eso, construyendo. A mí me parece fantástico lo que pasó el 26 de febrero, de pura invitación de redes, como 100 ciudades del país, ciudadanía por su cuenta, va a la plaza y se junta en términos más conservadores, probablemente 600,000 personas, y el aparato del Estado con todo su poder no pudo reunir ni 80,000 el día el 18 de marzo. Hay una sociedad civil muy potente que está ahí, que está emergiendo, que está surgiendo, que está tomando conciencia de sí misma y de su propio poder, provocado en muy buena manera porque ve que hay un gobierno pues autoritario, con rasgos fascistoides, que es el gobierno que encabeza el presidente López Obrador, y que es imitado por muchos de los gobernadores de Morena. Sí, pero esa sociedad civil, Rubén, voltea a ver a la oposición en minúsculas, porque está muy diminuta la oposición en nuestro país, y hay Madre Santa, hay cada personaje en la oposición. Absoluto. O sea, la gente se queda así como, no me gustan estos, veo a la oposición, tampoco me gustan estos, pues ¿para dónde me hago, no? Yo coincido contigo que es una crisis de la clase política mexicana, que habla de los del PRI, de los del PAN, de los de Morena, de los del PRD, una clase que tiene que ser desplazada y sustituida por nuevos elementos, por jóvenes, como ocurrió en el movimiento chileno, por esta generación de treintañeros que hoy están en el poder, y que la sociedad civil, desde la sociedad civil tienen que surgir nuevos liderazgos, nuevas figuras que con mucha sensibilidad social, con una visión compleja del mundo, puedan ir ocupando espacios, roles de liderazgo para conducir a la propia sociedad a una mejor construcción de un país que nos merecemos y que no lo tenemos, y que probablemente tanto el PRI como el PAN, como Morena, han fracasado en este proceso de cambio, pues digamos, sustantivo del país. Sí, es una crítica objetiva y yo coincidiría contigo. Sí, Mújica de Cárdenas es Sheinbaum de López Obrador.
No hay en ningún nivel, la comparación no es ni posible hacerla con una trayectoria de un hombre que pasó 11 años en un calabozo, que se jugó la vida, cuya mujer fue violentada por el ejército uruguayo. Es un gran personaje. Claudia es una pequeñita persona, a la dimensión de un Mújica. No habría ninguna posibilidad de cómo hacer la comparación, independiente de que yo pienso que había una Sheinbaum en la UNAM. A la Sheinbaum Morena, pues hay una diferencia brutal también. Pues la Sheinbaum Morena es un acólito del presidente, que cada vez que el presidente dice una cosa, pues este acólito replica lo que dijo el presidente, y eso probablemente es el camino que ha obtenido para estar donde está. Pero como figura política no tiene ninguna dimensión. Sí, Ebrard es el Manuel Ávila Camacho de Cárdenas. Podría ser más o menos, esa sí estaría de acuerdo, que podría ser la responsabilidad histórica que me parece de Cárdenas con los cambios que hizo, pero que el país estaba por hundirse al fin de su mandato, pues toma la decisión de que si sigue por ese camino, pues esto se va a acabar, y toma por la decisión del general, digamos, más conservador, pero que podía todavía a manos de los militares hacer esta conducción, y asume por Ávila Camacho. Me parecería que en eso sí estaría totalmente, podría pero se equivocó Cárdenas, dice AMLO. Pues un vanidoso y un soberbio como López Obrador puede decirle eso a un personaje de la dimensión de Cárdenas, un pequeñito personaje, chiquito como López Obrador, hacer un juicio de ese tamaño a una figura como la de Cárdenas, me parece ridículo, no solo ridículo, sino lamentable que se sienta tan soberbio que puede criticar a Cárdenas, él que es un personaje realmente menor, sí, de caricatura, diría. Pero evidentemente quiere a Claudia, ¿no? Pues no sé. No sé. Después de lo del 18 de marzo. ¿Quién sabe? A mí los políticos que están en el juego del PRI y del PAN, ellos piensan todavía que estos son cortinas de humo y que el de veras es Adán Augusto. Que esos piensan que es el de veras su brother. En este país, con esta fluidez de la política, puede pasar todo, y los signos que te den, ciertamente sé que la encuesta va a ser absolutamente lo que el presidente quiera que sea, y la encuesta va a dar el resultado que el presidente quiera que sea, y en ese sentido, pues puede ser Claudia, puede ser Ebrard, y puede ser Adán Augusto López. Sí, pienso que cualquiera de los tres, no, desde mi punto de vista, con los elementos que yo tengo, independiente de estos signos que da el presidente, pienso que todavía sigue manejando quién es el que realmente, lo único que sí quiere es ganar, no quiere, y entonces pues va al final de cuentas optar por el que mejor le pueda ganar. Y Claudia, en este sentido, pues como sabemos, pues no ha crecido, no ha sido una buena jefa de gobierno, no perdió en la Ciudad de México 9 de las alcaldías en la elección pasada. Si hubiera habido elección, hubiera perdido la alcaldía en ese momento. Entonces, pues hay sí cosas que objetivo la señora parece no hacerla. Hay frases del presidente que parece que fuera ella, pero también hay maneras de que Adán Augusto, como secretario de Gobernación, como se relaciona con la oposición y prácticamente les dice: yo negocien conmigo esta reforma y estas cosas. Me parece muy fluido, Juan Carlos, y todavía no creo que esté absolutamente decidido. Va a salir entre esos tres, estoy claro, pero no doy más. ¿Y será presidente uno de esos tres? En este momento, al día de hoy, son los que tienen más posibilidad objetiva. Las encuestas dicen que la oposición gana con relativa facilidad el Senado, mayoría simple, gana también la Cámara de Diputados, mayoría simple, y pierde la presidencia de la República a este momento, cuando no sabemos quién puede ser el candidato de la oposición. Eso se va a cerrar claramente. Ya se está tardando, ¿no? La oposición para definir candidato, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, y para mí, desde el lado de la oposición, esa es mi posición personal, la única persona que cumple todos los requisitos que hoy se quieren para ser un buen candidato es Xóchitl Gálvez, por el lado de la oposición. Pero Xóchitl lo reitera una y otra vez, que ella no quiere ser candidato para la presidencia, sino solo para la Ciudad de México. Hay mucha gente que ha hablado con Xóchitl para tratar de convencerla de que vaya por la grande y no solo por la Ciudad de México, pero
es complicado también para la oposición, porque si tú, la oposición, con este presidente que usa los instrumentos del Estado para combatir a sus adversarios, pues te pueden hacer lo de Anaya, inventarte un caso y tienes que salir del país. Todavía es un tiempo muy amplio para que pueda el presidente... O sea, ¿la oposición estaría jugando lo mismo que AMLO? Es decir, ¿está escondiendo la verdadera carta? Yo pienso que sí. Y entonces ahí estaría Xochitl, la está por ejemplo, escondiendo porque todavía no la define, no la tiene. Sí. No la tiene. No, hay 20 nombres, como tú sabes. Sí. Esos 20 nombres, yo creo que con ninguno podría ser un buen candidato que no sea Xochitl Gálvez, desde mi punto de vista, en los Enríquez de la Madrid, en los Lili Telles, Paredes, en los Telles, en los Gurría, hay 20 de esos, ¿no? Pero no pienso que ninguno de esos 20 lo pueda hacer, y que todavía la oposición, en primer lugar, no encuentra, y ese es el punto de discusión hoy, todavía el PRI, el PAN y el PRD no encuentran, no se han puesto de acuerdo, están en la mesa, pero todavía no se ponen de acuerdo cuál va a ser el método del proceso, el método para elegir quién será el candidato a la presidencia y los candidatos a las 9 gobernaturas, a las 128 senadurías, a las 500 diputaciones. Sí hay la idea de que irán todos juntos en todos los puestos de elección popular, tanto el PRI, el PAN como el PRD. Vamos a ver qué pasa en la elección ahora de Coahuila y qué pasa en la elección del Estado de México. Las elecciones en los estados son bien distintas a la nacional, pero influyen, tienen que ver, y va a ser distinto Morena perdiendo Estado de México y Coahuila, o Morena ganando Estado de México y perdiendo Coahuila, o pues vamos a ver cosas que se van a definir en esta misma elección, pero sí pienso que se está tardando la oposición, aunque está tratando de cuidar al personaje que pueda ser de las agresiones que ya ha mostrado el presidente, que es capaz de utilizar los órganos de Estado para eliminar a sus enemigos o a sus adversarios. Rubén Aguilar, un placer platicar como siempre contigo. Contigo, Juan Carlos, y estamos platicando todos los lunes, como lo hacemos, con muchísimo gusto, y para mí es un gran orgullo. Y vamos a platicar del libro, pero ya nos comimos el tema. ¿Dónde lo encontramos, Jaque Mate, al crimen organizado? ¿Dónde se puede comprar? ¿En la librería? Del Noroeste. En la librería del Noroeste, Hermes Saniceros está aquí. Es que fue una invitación de Movimiento Ciudadano. ¿No lo pusieron a bailar los de MC? Creo que les da por ahí bailar. No, pues, me gusta bailar, pero no me pusieron a bailar. Se ponen a bailar, enseñar piel y puras de esas cosas. Ahí se la llevan los de MC. Hablando de la frivolidad, por cierto. Bueno, gracias, Rubén Aguilar. Gracias a ti, Juan Carlos. Reporte 100.